Mis hermanos, un gusto de saludarles y de estar nuevamente con ustedes en el devocional del día de hoy. Estamos todavía en la carta de Judas y la última vez que estuvimos hablando sobre ella, tomamos los versículos 16 al 18 para comentarlos. En este pasaje se hablaba sobre los métodos que estaban presentes en la vida de estos ciertos hombres. No nos olvidemos que Judas trata a estas personas que venían a provocar daño al interior de la iglesia como ciertos hombres. Ese es el adjetivo que usa hacia ellos. Y desarrolla aquí entre los versículos 16 al 18 el hecho de que ellos eran personas murmuradores, que estaban siempre quejumbrosos, quejándose absolutamente por todo, nada les satisfacía. Ellos lo que hacían era estar gruñendo y murmurando y rezongando absolutamente por todas las cosas, y su vida permanente era así. Eh, También los considera de que eran personas que halagaban a los demás por el puro deseo de poder encontrar en los otros algo sobre que a ellos les beneficiara, por ganancia personal. Eh, y cuando habla de esto, Judas les pide a los hermanos que recuerden las recomendaciones del Señor Jesucristo, que hemos de ser diferentes a este tipo de personas, a estos permanentes refunfuñadores de la vida de la iglesia, quejándose siempre absolutamente por todos. Habla de que ellos son burladores, que vienen a provocar mentira, que vienen a provocar disensión, que dividen las iglesias, eh, que caminan según sus malvados deseos, dice Judas. Entonces, Judas desea que los cristianos esperen ser otro tipo de personas, que estén exentos de estas cosas, porque con estas cosas los que han venido, estos burladores, han provocado daño, división y complicación al interior de la iglesia. En el versículo 19, que es el versículo que vamos a comentar el día de hoy, Judas habla sobre el estatus espiritual de estos ciertos hombres. Y el versículo es bien cortito, pero no por corto de menos importancia que todos los demás. Dice: estos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo el espíritu. Cuando, cuando Judas usa aquí la expresión de que son personas sensuales, no se está refiriendo que estos ciertos hombres eh, tenían alguna conducta que estuviera reñida con, con las cosas de índole sexual, sino que más bien eran personas. Lo que quiere dar a entender aquí Judas es que eran personas que lo único que hacían era querer alcanzar cosas que en su propio ánimo y en su propio cuerpo les hicieran bien, eh, a encontrar la posibilidad de hacerse ellos más atractivos delante de los demás. Eh, y esto no es algo que esté exento en este tiempo, en algunas personas que forman parte de la iglesia. No me refiero solo a la iglesia nuestra, sino que pero tampoco podríamos estar exentos de que hubieran personas en tal condición. Esta es una forma de vivir egoísta, porque es como cuando nosotros decimos el lado ancho del embudo es para mí, el angosto es para los demás. O sea, está bien, hagámoslo de manera perfecta, pero donde yo pueda alcanzar mejor ganancia, esa es la forma que hay que hacerla. Donde yo vaya mejor que los demás. Donde una persona mirando a sí mismo su propia ganancia, no importa, no le importa mucho en la condición en la que están los demás. Y en esto yo debo dar testimonio de que en este último tiempo, y por las circunstancias que hemos estado viviendo, nos hemos dado cuenta de que en medio de nuestra iglesia, en la iglesia de Filadelfia, nos encontramos con hermanos extraordinariamente generosos. Y esa generosidad, hermano, no la quiero graficar en recursos económicos, no la quiero graficar en dinero.
sino en un sinnúmero de otras actitudes que hermanos mismos de la iglesia me han llamado para decirme, mire pastor, me pasó esto y tuve al lado mío a tal y tal y tal y tal hermano. Y mire, tuvieron esta delicadeza conmigo. ¿Eh? Incluso me lo han dicho así, no es lisonja, no es lisonja, pero me lo han dicho abiertamente así, para que usted conozca muy bien y mejor a la iglesia que usted tiene. Y eso está bien, eso está bien. Eh, Mientras ese tipo de cosas abunden en el Señor y al interior de nosotros, no nos identificaremos con estos ciertos hombres que menciona aquí Judas. Y la sensualidad de la que aquí se habla nunca estará reflejada en nosotros porque no solo buscamos el bien propio, sino también el de los demás. Estar dispuestos a extender la mano para el beneficio de los otros. Estas cosas son reprochables desde el punto de vista de Judas porque lo único que causan es división. Estos ciertos hombres tienen un instinto para separar primero ellos mismos y hacer divisiones entre los que allá están. Es decir, los que están bien no pueden estar bien, hay que dividirlos, hay que separarlos. Eh, Esta palabra que habla de la idea de división está muy poco en la Biblia. Está muy poco, lo que denota que esas personas superiores que se guardan ellos incluso de ellos mismos, era un carácter que se veía mucho en los fariseos. En los fariseos importaban más ellos que nada. Las leyes que establecían eran para que las cumpliera el pueblo, pero muchas veces no para que las cumplieran ellos. Y el Señor Jesucristo los dejó de manifiesto en muchas oportunidades. Luego dice el pasaje, no teniendo el espíritu. Esto es peligroso en medio de la iglesia. Que esté viviendo en medio de nosotros alguien que no tiene el espíritu del Señor. Eh, Esta idea de que no tienen el espíritu de Dios puede ser una pancarta que esté escrita sobre la parte alta de cualquier iglesia. De cualquier iglesia. Hoy día vemos un extravío pero inmenso donde se le llama dependencia del espíritu a cosas que nunca han sido dependencia del espíritu, donde las conductas que se manejan al interior de esas iglesias no tienen nada que ver con la conducta histórica propuesta por la palabra de Dios, por la Biblia o promovida por el Señor, donde desdibujan absolutamente todo lo que significa depender del espíritu, donde incluso se adora más al Espíritu que a cualquiera otra de las personas de la Trinidad, de las cuales se habla muy poco, pero del Espíritu se habla muchísimo y de manera equivocada y tergiversada. Entonces, también estos hombres que hablaban condiciones doctrinales de lo que significaba verdaderamente vivir en el Espíritu, que no tenía nada que ver con la enseñanza que habían dejado los apóstolos y la enseñanza que había entregado el Señor Jesucristo. Totalmente cambiado, pero no debemos descuidarnos en eso, porque por estas cosas de sensaciones las personas muchas veces se dejan llevar con facilidad, porque le dan gran poder, gran elemento de prueba a eso, y de pronto dicen, pero ¿cómo me pueden decir eso si yo lo viví, si yo lo experimenté, yo lo sentí? Y eso, más que lo que diga la palabra del Señor, tiene para muchos mayor potencia de prueba, mayor credibilidad, porque lo sintieron, aunque no se sepa mucho de dónde fue que sintieron eso que manifiestan. Eh, el apóstol aquí menciona de la condición de estos hombres, que son personas que únicamente se preocupan de sentirse bien. Cuando habla de la sensualidad, habla de aquellas circunstancias, por ejemplo, cuando se dice, ¿y para qué voy a ir a la casa del Señor si no tengo ganas? ¿Cómo voy a ir sin ganas? Y muchos papás, cuando escuchan eso de sus hijos o de alguien de los que forman parte de la familia, lo encuentran que tiene mucha fuerza, que tiene mucho argumento, que es muy argumentativo eso de que una persona, ¿cómo va a ir sin ganas a la casa del Señor? No, así que se quede en casa nomás, no importa, está disculpado porque no tiene ganas.
Es decir, únicamente pensando en lo que me hace sentir bien. Y nunca pensamos en lo que hace sentir bien al Señor, y que nosotros somos siervos, y que nuestro deber es que nuestro Dios se sienta bien con nosotros. Por lo tanto, a eso apunta en este caso especialmente la idea de sensualidad que presenta Judas. No están lejos de nosotros, pueden haber entre nosotros, pueden haber muchas iglesias que ostenten una pancarta como de estos ciertos hombres. Muchas gracias por escucharme, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.